Alejandro Hopp, politólogo mexicano, especialista en encuestas, socio consultor de Grupo de Economistas Asociados, dirige el proyecto MC2, Menos Crimen, Menos Castigo, iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que agarré un currículum de hace como 7 años, pero en fin, no importa. Ya en GEA lo dejé hace como 8 años, pero digo hace 4 años, pero bueno. A ver, a mí me pusieron en un panel que la verdad no le entendía el título, ¿no? Porque me dicen drogas igual a violencia, no a fortalecimiento de las instituciones, lo cual es enteramente correcto, pero no lo entiendo. No, o sea, sí, no es tampoco drogas, tampoco es igual a protección de la vida silvestre, ¿no? Pero, en fin, el punto es drogas, si drogas es igual a violencia. Aquí a lo mejor no se enojan conmigo los organizadores, pero déjenme decirlo, lo ponen como afirmación y yo creo que hay que tratarlo como pregunta, ¿no? A ver, no sé cómo funciona esto. Y de hecho, la respuesta a esa pregunta es que por lo regular las drogas no son igual a violencia. La mayor parte del consumo de drogas no está relacionado con violencia. La mayor parte de los consumidores de droga no son violentos. Y más importante, la mayor parte del tráfico, del comercio ilegal de drogas no es violento. Aquí puse una gráfica, o por lo menos no hay una relación mecánica y directa entre comercio ilegal de drogas y determinados niveles de violencia. Aquí lo que puse una gráfica es una medida de intensidad de tráfico, que es decomisos per cápita de cocaína contra la tasa de homicidio por 100,000 habitantes en América Latina. Y hay, si alguien puede descubrir la correlación, pues que me avisen, ¿no? Está por todos lados. Allá arriba pues tenemos a Colombia, que decomisa mucho per cápita y tiene niveles de violencia relativamente alto. Pero también tenemos por acá a Ecuador, que también decomisa mucho per cápita y tiene tasas de homicidio 4 veces inferiores. Y abajo pues igual pues tenemos desde El Salvador, que tiene 70 por 100,000 habitantes, hasta Argentina, y más o menos decomisan lo mismo. Ahora, ya hay otro caso fuera de extrarregional que es interesante, ¿no? El caso de Turquía. Por Turquía pasa 75% de la heroína que surte al mercado europeo, y tiene una tasa de homicidio de 2.9 por 100,000 habitantes, 9 veces inferior a la de México, ¿no? Ahora, decir que no hay una conexión, mecánica y directa entre drogas y violencia, no quiere decir que no pueda haber un nexo entre drogas y violencia. En un artículo ya clásico de 1985, un sociólogo estadounidense, Paul Goldstein, identificó 3 tipos de violencia posiblemente asociadas a las drogas. La primera es lo que se llamaba la violencia psicofarmacológica. ¿Qué es la violencia psicofarmacológica? Es la violencia que se genera por cambios conductuales que puede tener la sustancia sobre una persona, que este es el cocainómano que se pone violento en un bar, ¿no? La otra es se llama violencia económica compulsiva, que es la violencia de usuarios crónicos para financiar su consumo. Este es el consumidor de heroína, el consumidor crónico de heroína que le roba, que asalta un Oxxo, ¿no? Y luego la violencia sistémica, que esta es la violencia que más se identifica con las drogas, que es o al menos en México, que es la violencia asociada a la operación de mercados ilegales. En cualquier momento dado hay un poquito de las 3, pero cuánto de cada una, pues eso es donde se pone interesante la cosa. Lo que hay… hoy en la mañana se decía, y yo creo que correctamente, que hay que salirse de la discusión binaria legalización-prohibición, sino más bien hay que discutir esto en términos de un continuo regulatorio con diferentes combinaciones, donde en cualquier continuo regulatorio, digo, fuera de las soluciones de esquina, en cualquier solución regulatoria que se nos ocurra, va a haber costos de control y costos de consumo, y entre los costos de control pues va a haber violencia sistémica, violencia económica compulsiva, pero también gasto en seguridad, mercados negros, corrupción, etc. Y del lado va a haber costos asociados al consumo, que es la violencia psicofarmacológica, los gastos en salud, etc. Lo más probable es que vaya a haber de las dos, en combinaciones distintas. Aquí déjenme darles un ejemplo, ¿no? Olvidémonos ahorita de las drogas ilegales, vendemos en una droga legal que se vende en México, que se llama el alcohol, ¿no? El alcohol produce algo así como 30,000 muertes al año en México.
Es responsable, según la Secretaría de Salud, de 9% de la carga de salud del país. Y a pesar de ello, 1 de cada 7 botellas que se venden en México son ilegales, según algunas estimaciones. Eso significa que más o menos, así a ojo de buen cubero, en valor el mercado ilegal de alcohol en México es del mismo tamaño del mercado ilegal de drogas en México, del mercado interno, no la exportación. Ahora, en un mundo ideal, pues lo que habría que hacer es pues, contar los costos. Si tuviéramos información perfecta, pues contaríamos los costos, contaríamos los beneficios, pues haríamos la comparación y elegiríamos la mejor alternativa. Eso sería un mundo ideal. Aquí en el planeta Tierra la información es más bien imperfecta y por tanto la comparación es muy complicada. Hay 2 cosas que sabemos absolutamente de cierto, ¿no? Las drogas ilegales tienen un sobreprecio que genera el riesgo de vender en un mercado ilegal, el riesgo de ser detenido, el riesgo de ser lesionado, el riesgo de ser matado. Si elimináramos ese riesgo, pues caería el precio. ¿Cuánto caería el precio? Pues no sabemos con ciencia cierta, pero mucho o muchísimo no es una proposición descabellada. Véanlo de esta manera: 1 kilo de cocaína en Colombia hoy en condiciones de ilegalidad cuesta $2,000, $2 el gramo. Enviar un paquete de 1 kilo de Bogotá a la Ciudad de México cuesta 1,000 pesos. O sea, quiere decir 1 peso el kilo, 1 peso el gramo. Por 2 estamos hablando de 25 pesos puesto en la Ciudad de México. Hoy ese kilo vale 300 pesos, ese gramo en la Ciudad de México vale 300 pesos. Estamos hablando de caídas 90%. Sin impuestos, luego discutimos el tema de impuestos. Ahora, ese es un hecho, más o menos incontrovertible. El otro hecho que es también más o menos incontrovertible es que la demanda de drogas responde a los precios. Los consumidores de drogas no son marcianos y la ley de la oferta y la demanda funciona también en esos mercados. Ahora, esto es lo que pueden ver aquí, son menciones, son el precio de la heroína y la cocaína en Estados Unidos, un periodo relativamente largo, y las menciones en sala de emergencia. Si llega la gente a sala de emergencia y le preguntan si consumió heroína, cocaína, etcétera, y sí hay una relación inversa, que es previsión lo que se esperaría, ¿no? A menor precio, más menciones. Ahora, ¿de qué tamaño es la sensibilidad al precio? Es ahí donde empezamos a entrar en terrenos complicados. La verdad es que no sabemos. No sabemos a ciencia cierta. Las estimaciones, por ejemplo, y por lo menos las estimaciones existentes se dan en rangos muy amplios. Para el caso de la cocaína, por ejemplo, las estimaciones que yo pude ubicar van de menos 0.41 a menos 2.44. ¿Qué quiere decir eso? Que si cayera el 90% el precio, pues podríamos tener igual un incremento de demanda de 36% que un incremento de demanda de 220%. Pequeña diferencia. Ahora, podríamos tratar de apretar un poco los rangos para tener, pues no, porque la información sobre precios pues tiene muchos problemas de calidad y frecuencia, y la de volumen pues la podemos inferir y podemos tratar de estimarla, pero pues no hay ninguna manera de comprobarla directamente. Y peor aún, no solo no conocemos la elasticidad propia de la demanda de estas sustancias, sino que no conocemos las elasticidades cruzadas. Es decir, primero, no sabemos a qué pares de sustancias son sustitutos o complementos. En principio, se supone que el alcohol y la cocaína son complementos, uno sube y otro baja. Entonces, ¿cuánto crecería el consumo de alcohol si creciera el consumo de cocaína? ¿Quién sabe? El de marihuana, hay una discusión relativamente amplia si es complemento o sustituto del alcohol. No, la evidencia es mixta. Entonces, si crece el consumo, al estimar qué pasaría en un mundo, de comercio legal de marihuana, pues sería una consideración si subiría el consumo de alcohol. Y además, el último punto es que con altísima probabilidad la elasticidad de largo plazo va a ser mucho mayor que la elasticidad de corto plazo, ¿no? Ahora, ¿hay manera de resolver estos problemas? ¿Hay manera de despejar la incertidumbre? ¿Hay experiencias que nos digan
Pues no realmente. A ver, la despenalización de Portugal, que ya se ha mencionado varias veces en este día, es una experiencia muy encomiable, que tiene muchos méritos, muchos sentidos, y que nos dice muchas cosas sobre muchos temas. Lo que nos dice básicamente nada es qué pasa con los precios. ¿Por qué? Porque todo la producción, el tráfico, el comercio, la distribución son ilegales en Portugal. Lo que es legal o no se penaliza es el consumo. Entonces siguen pagando precios de mercado negro. A ver, Holanda, ¿no?, que es otro caso muy conocido. En Holanda, donde están los cafés de cannabis y demás, allí tenemos lo que se conoce como el problema de la puerta de atrás, que quiere decir que del mostrador del café hacia atrás todo es ilegal. El señor dueño de un café, cuando va a comprar su marihuana, puede ser detenido. Y de hecho, el gobierno holandés es muy punitivo con las acciones de tráfico y producción. Entonces, sabemos cuánto, si siguen pagando precios de mercado negro, siguen pagando precios de mercado negro. La marihuana médica, algo muy similar. ¿Por qué? Porque sigue siendo ilegal frente al gobierno federal, ¿no? Al señor dueño de un dispensario lo pueden meter a la cárcel mañana. Y de hecho ha habido una política relativamente agresiva en los últimos tiempos del gobierno federal en contra de los dispensarios de marihuana médica. El señor tiene que cobrar ese riesgo y lo cobra. La medicalización de la heroína, que es lo que ya se ha mencionado, que es una experiencia que de nuevo muy loable y muy interesante. Allí la bronca es que tenemos cuotas cuantitativas. El señor puede ir 3 veces, ¿no?, al día, ¿no? Y además pues, son números relativamente pequeños, ¿no? En lo que va de 1993 a 2007 pasaron exactamente 1.400 usuarios por el programa en Suiza. Ahora, la prohibición del alcohol, que eso se menciona como el caso supremo, pues no realmente. ¿Por qué? Porque la información es incompleta y mixta, tanto sobre precios como sobre volúmenes, antes, durante y después de la prohibición. Por eso las personas que se han puesto a investigar eso utilizan medidas indirectas, como por ejemplo las muertes por cirrosis hepática. Y los resultados, algunos resultados de esto son sugerentes, pero claramente no son concluyentes. Y además aquí déjenme hacer algún paréntesis sobre el tema de la prohibición. De la prohibición se habla mucho del caso de Estados Unidos. Lo que se dice menos es que al mismo tiempo hubo no menos de 9 países que también tuvieron prohibición del alcohol. Entre otros, Finlandia, Noruega, Islandia, la Unión Soviética, las Islas Faroe, por cierto, fue hasta 1992, algunas provincias canadienses, algunas provincias australianas, y pues la verdad, la mayor parte de esos casos no muestran las patologías del caso estadounidense. Digo que no sé si ustedes han oído hablar del Al Capone de Oslo, ¿no?, o el Lucky Luciano de Reykjavik. Yo no, probablemente porque no existieron. Es decir, no, digo, las calles de Islandia no se ensangrentaron por conflictos entre bootleggers. Y hoy hay muchísimos países que prohíben el alcohol. Arabia Saudita, Irán, Yemen, Sudán, Kuwait. ¿Tienen un problema severo de violencia asociado al tráfico ilegal de alcohol? Pues no realmente. Y no se vayan tan lejos, las comunidades zapatistas en Chiapas prohíben el alcohol. El consumo, producción, comercio y tráfico de alcohol. ¿Tienen problemas, tienen bandas criminales de delincuencia organizada dedicadas al tráfico de alcohol? Pues no. Ahora, eso fue nada más paréntesis. Entonces aquí el problema, y esto es un problema, es que no podemos estimar con grados de precisión, con grados importantes de precisión, cuáles serían los costos en un escenario post-legalización, ¿no? Y esto tampoco podemos estimar cuál sería el nivel de violencia que se tendría, porque como en todo el diablo está en los detalles, ¿no? Y entonces, porque además aquí podemos diseñar el marco regulatorio que se nos ocurra, allá afuera esto pasa por el proceso político y como pasa por el proceso político pueden estar seguros que acabaríamos con una situación distinta a lo diseñada y probablemente subóptima. Ahora, eso significa que previsiblemente no se puede hacer un argumento contundente costo-beneficio. Sí, y además con el agravante de que si optamos por alguna forma de legalización es difícil el regreso, por 2 razones. Uno,
habría más usuarios dependientes, regresar a una condición de neoprohibición, por decirlo de alguna manera, sería muy costoso. Y segundo, ya tendríamos grupos de interés movilizados. Pero hay un problema, yo creo que más importante, que es la marihuana. Sí, previsiblemente está en niveles de respaldo en Estados Unidos, la legalización de marihuana está en niveles de respaldo de 50%, más o menos. Pero, como decía Mark Kleiman hoy en la mañana, la marihuana representa entre 20 y 30% de los ingresos del narcotráfico y probablemente no más del 10% de la violencia asociada al narcotráfico. El grueso de los costos de consumo, el grueso de los costos de control en México están en cocaína, heroína, metanfetaminas, crack. Y la probabilidad de que eso, de que cambie en los próximos 5 años de manera radical el régimen de control, ya sea en Estados Unidos, ya sea a nivel internacional, ya sea en México, es básicamente cero. Digamos, son los niveles de respaldo de 2010 a la legalización de las sustancias allí descritas. Sin ninguna pasa de 10%. Estados Unidos y Canadá. Digo, podríamos preguntar distinta la pregunta, a lo mejor sale un poquito distinta, pero probablemente no mucho. Ahora, pero yo creo que lo importante, digo, es que no solo importa el contexto, no solo importa el marco regulatorio, no solo importa qué leyes regulan a las drogas. Hay el contexto económico, político, social, cultural, histórico, institucional, importa y importa mucho. El mismo marco regulatorio puede producir resultados muy distintos en dos contextos distintos, pero también importa las características del mercado y las características de la respuesta del Estado. O sea, ¿a quién la vende? O sea, primero, ¿qué se vende? No es lo mismo un mercado ilegal de marihuana que un mercado ilegal de crack. El mercado ilegal de marihuana previsiblemente se da en cantidades relativamente amplias, hay muchas transacciones no comerciales, se dan en circuitos sociales más o menos cerrados. El crack tiende a darse más en transacciones pequeñas y frecuentes, más entre extraños, etc. ¿Quién la vende? ¿La venden hombres jóvenes? Hombres jóvenes, como sucedió en la epidemia de crack en Estados Unidos en los años 80 y 90, previsiblemente hay más violencia. ¿Hay pocos o hay muchos participantes? ¿Cuántas barreras a la entrada hay? ¿A quién se le vende? ¿No? ¿La venta es entre extraños, la venta es más o menos anónima o la venta se da en relaciones más o menos estables entre vendedor y comprador? ¿Cómo se vende? ¿Es flagrante? O sea, ¿se da allí en la calle, se intercambia el crack? ¿O se da, digamos, en un modelo de entrega a domicilio donde alguien habla y va el dealer a su casa y se lo trae? Yo creo que mientras más flagrante, más violento. Y por último, ¿cómo reacciona la autoridad? La autoridad puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Puede intentar suprimir vigorosamente el mercado o puede crear algunos espacios de tolerancia o de tolerancia más o menos estables, y puede haber algunas formas de persecución diferenciada a diferentes grupos dependiendo de su uso relativo a la violencia. Entonces eso significa, yo creo que eso sí da una señal, es decir, no tenemos que esperar a que cambie todo para que empiecen a cambiar algunas cosas, ¿no? Podemos desde hoy, desde el día de hoy, empezar a construir como hay muchas formas de comercio legal, hay muchas formas de regulación e impuestos, hay también muchas formas posibles de prohibición, algunas más draconianas que otras, algunas más crueles que otras. Podemos ir construyendo unas formas más inteligentes y menos rígidas, de menor intensidad de prohibición. Podríamos, con 3 objetivos: uno, reducir fundamental la intensidad en el uso de la violencia por cada peso que hay en el mercado, reducir la intensidad laboral en ese mercado y la dispersión geográfica del narcotráfico. Podríamos también atacar directamente los daños que genera ciertas formas de comercio de mercado interno, y podemos, sí, como también se mencionó en la mañana, ir promoviendo espacios para la experimentación y la equidad en el plano internacional. Esto significa
varias cosas. No me voy a detener en la persecución diferenciada, tanto básicamente lo que dijeron Eduardo, lo que dijo Mark Clayman. Yo tengo por ahí una propuesta más o menos similar, ya fue explicada. Eso se puede hacer mañana, bueno, no se puede hacer mañana, hay que explorar la posibilidad, pero se puede hacer sin ningún tipo de modificación legislativa. Pero no es lo único que se puede hacer. El gobierno mexicano puede modular la intensidad de las acciones de erradicación, que es la política antinarcóticos más venerable de este país, tiene por lo menos 40 años, ¿no? Se puede, y además es una política que es básicamente inútil. ¿Por qué es inútil? Porque los productores se ajustan a la intensidad de la erradicación. Es decir, mientras más erradicamos, más siembran. Mientras menos erradicamos, menos siembran, lo cual conduce a la lógica medio contraintuitiva que la mejor manera de reducir el tamaño de los cultivos ilícitos es no erradicar. Erradicar solo conduce a dispersar geográficamente el problema. Hoy, digamos, según datos que se pueden obtener haciendo un cálculo de la Sedena, el plantío promedio de marihuana en México mide 1000 metros cuadrados, menos que este auditorio. Y si dan una tonelada por hectárea es mucho. Eso, de nuevo, lo puede hacer el gobierno federal y lo puede hacer sin anunciárselo a nadie, nada más podría anunciar en enero en qué municipios van a erradicar. Y también podríamos ir cambiando nuestras políticas de interdicción aérea y marítima. A ver, esto es un dato importante. En enero de 2008, el gobierno federal anuncia que a partir de ese momento, todos los vuelos privados provenientes de Centro y Sudamérica tienen que detenerse para inspección en Tapachula, Cozumel. Y eso como una medida de evitar que llegara la cocaína por vía aérea a territorio nacional, lo cual tuvo dos efectos que fueron realmente fantásticos. Uno, nos llevamos de corbata a Honduras y Guatemala porque ahora ya aterrizan los aviones. Y dos, alargamos la ruta terrestre en territorio nacional, lo cual significa con rutas más largas, más bodegas, más personal armado en más zonas del territorio. Eso, de nuevo, lo pueden cambiar mañana. Y también la interdicción marítima podríamos, en vez de colocar muchos recursos en Chiapas, los podríamos colocar, digamos, en Baja California. Y la inspección puede ser también diferenciada en puertos o aeropuertos. Ahora, en términos del mercado interno, también hay muchas cosas que se pueden hacer de nuevo sin cambiar el régimen regulatorio de fondo. Se puede, por ejemplo, en México ya está descriminalizado, básicamente estamos en la misma situación que Portugal, o también está descriminalizado el consumo de droga, solo que con dosis personales muy chiquitas. Podríamos ampliar la dosis personal con un cambio relativamente menor a la Ley General de Salud. Se podrían ampliar las terapias de sustitución de mantenimiento con metadona, con buprenorfina o aún con heroína médica, como se mencionó en la mañana. Ya hay, para el caso de metadona, algunos programas en curso en Tijuana, en Ciudad Juárez, se podrían empujar. Te podrían también, digamos, para mercados muy flagrantes de drogas, para el narcomenudeo muy flagrante, hay intervenciones de baja intensidad contra venta de este tipo, también Mark Clayman ha escrito sobre este punto, que es el modelo de High Point, Carolina del Norte, que son intervenciones en las cuales con pocas detenciones se logra ir cerrando un mercado más o menos intenso. Y también experimentar con lo que ya se explicó, que son programas de abstinencia mandatada, ¿no? Que es el programa HOPE, que no tiene nada que ver conmigo. Y luego también, ya en el último punto, pues podemos ir ampliando espacio, podemos ir en el terreno diplomático ampliando espacio para mayor experimentación. Yo creo que lo que hizo Bolivia el año pasado me parece perfecto, ¿no? Que denuncia la Convención Internacional, se sale y se regresa regresa con reservas para el tema de la hoja de coca y consumo tradicional de hoja de coca. Cosas así se pueden hacer. Y, esta sí es mi fantasía jíbara, ¿no? Que pudiéramos incorporar a las convenciones internacionales alguna suerte de mecanismo financiero compensatorio para países productores o de tránsito, en la medida que el control de drogas es un bien público global.
y que por lo tanto hay el problema del polizonte, podría haber un argumento para este tipo de mecanismos. Digo, estas son algunas ideas, hay muchas otras, pero aquí el punto nada más, déjenme darles para cerrar en 52 segundos. Yo vengo durante 3 años estuve en el aparato de seguridad e inteligencia de este país, y durante 3 años conté muertos obsesivamente, todos los días. Y todos los días no solo los conté, sino que los vi en foto. Y vi no solo muertos, vi cadáveres decapitados, desmembrados, desollados, castrados, calcinados. De verdad, no me tienen que decir cómo es la violencia asociada al narcotráfico y al tráfico de drogas. Pero esa misma experiencia a mí genera un sentido de urgencia, ¿no? En México, hoy en la mañana, Ethan Neilman nos hablaba de que esto va a ser un proceso de décadas y generaciones. No podemos esperar décadas y generaciones. Aquí no podemos esperar a que acabe una larguísima discusión política, jurídica, diplomática para que empiecen a mejorar las cosas. Necesitamos concentrar el mucho talento, la mucha energía, el mucho idealismo que hay aquí en cosas que podemos cambiar ya, en cosas que podemos transformar de una vez y en salvar vidas hoy, no en generaciones o décadas. Muchas gracias. Buenas tardes. Con esto iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Ya nos hicieron llegar del público varias preguntas dirigidas en lo individual a los ponentes. Sin embargo, me gustaría empezar con un par de preguntas que en parte están basadas, o digamos coincido con preguntas que hicieron desde el público. Y la primera que creo que es interesante para el público después de las presentaciones es si pudieran aclarar todos los ponentes la distinción entre el combate al narcotráfico y el combate a la inseguridad. Es decir, en las presentaciones a veces parece que está completamente combinado el tema y a veces parece que no están vinculados de ninguna manera. También me gustaría preguntar si están dispuestos, que esto es un poco jugar al contrafactual, al contrafáctico y no es fácil, sobre todo en la presentación de Mark y de Eduardo, ¿cuáles son, qué escenarios imaginarían si es que hubiese una legalización de por lo menos algunas drogas? Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias sobre la violencia imaginables si la legalización sucediese de manera, digamos, sin control nuestro? Si de repente empiezan a legalizar estados en Estados Unidos, en Europa, un par de países empiezan a legalizar y México empieza a sentir la presión internacional por legalizar, ¿qué podemos imaginar que suceda con la violencia? Y esa también tiene que ver con la intervención de Alejandro en particular, donde hizo una distinción entre el tipo de violencia que se genera, y me gustaría preguntarle concretamente sobre la marihuana. Es decir, ¿cuál es la evidencia que hay sobre la violencia psicofarmacológica de la marihuana? Y por tanto, en los pocos datos que podemos tener de costo-beneficio, ¿qué implicaría la legalización de la marihuana en contraste con otras drogas? Pero son preguntas para todos los ponentes, aparte de las que ya se les enviaron. Gracias. Dos preguntas. Efectivamente, si vamos a suponer que el estado de Washington o el estado de Colorado legalicen, y vamos a suponer también, que es mucho suponer, que el gobierno federal de Estados Unidos no hace nada. En ese momento la estrategia óptima para México es no legalizar. ¿Por qué? Porque lo que haría eso es cerraría la brecha de precios, la legalización a nivel estatal allá cerraría la brecha de precios en México, Estados Unidos. Haga lo que haga Washington, haga lo que haga Colorado, va a seguir siendo ilegal exportar exportar marihuana de México a Estados Unidos. Entonces lo que queremos es que se cierre la brecha de precios. ¿Qué es la estrategia en esas circunstancias? Legalizar en México sería radicalmente idiota. Digo, se podría, hay otras justificaciones para hacerlo, qué bueno que haya clubes canábicos, etcétera,
Pero en principio, si lo que queremos es eliminar una fuente de ingreso del narcotráfico, lo que queremos es que la brecha de ingreso, la brecha de precio entre México y Estados Unidos es la más pequeña posible. Ahora, sobre la violencia psicofarmacológica, estoy de acuerdo con Mark Lehman de que es relativamente menor, aunque hay al menos dos circunstancias que habría que considerar. Uno, hay un debate entre psiquiatras y psiquiatras clínicos sobre la posibilidad de que en ciertas personas con afecciones mentales, con ciertas formas de esquizofrenia o con tendencia a la esquizofrenia, el consumo de marihuana pudiera ser un detonante o un acelerador. No estoy diciendo que esto lo sea, pero puede serlo. Y la segunda posibilidad es que en la medida en que marihuana y alcohol sean complementos y no sustitutos, el incremento del consumo de la marihuana, del alcohol, pudiera generar alguna forma de violencia psicofarmacológica. ¿Cuánto? De nuevo, no sé. A ver, solo tengo 3 preguntas. No sé si es bueno o malo. Me dicen que, la primera, al decir que el comercio legal de las drogas aumentaría la violencia psicofarmacológica y los costos en salud, ¿usted está diciendo que la regulación de las sustancias hoy en manos de grupos criminales aumentaría su consumo? Exactamente es lo que estoy diciendo. Creo que sí fui claro. ¿Por qué? Porque serían más baratas. Déjenme regresar un poco al ejemplo que les di sobre la cocaína. A ver, 1 gramo de cocaína hoy en Colombia, en condiciones de ilegalidad, cuesta $2. Puesto en la Ciudad de México costaría $2.10. Estamos hablando de 27 pesos. Okay. 27 pesos, vamos a asumir que hubiera una estructura de comercialización similar a la de los fármacos legales, los de los fármacos patentados, que es precio de importación más multiplicado por 1.72. Eso nos lleva a algo más de 40 pesos. Masiva, estamos hablando de grosso modo 46, 47 pesos. 47 pesos. Hoy 1 gramo 100% puro de cocaína puesto en la Ciudad de México vale más de 300. Estamos hablando de 90% de caída. ¿Qué impuesto le quiere? No, pero le vamos a poner impuesto. Ok, ¿qué impuesto le vamos a poner? ¿100%? Ok, nos lleva a 90. Seguimos con más de 2/3 partes, más de 70% de caída. ¿Y saben qué? Esos 50 pesos equivale por kilo como a $4,000. Hoy los narcotraficantes, más o menos el kilo de cocaína en México son $12,000, puestos en Estados Unidos ha de ser $22,000, $23,000, más o menos $10,000. Es decir, eludir ese impuesto que habría un incentivo más o menos similar a la mitad del que tienen hoy los narcotraficantes de contrabandear la droga a Estados Unidos. Nadie en su sano juicio lo pagaría. Entonces, hay que aceptar que en esas circunstancias habría una caída de precio. ¿Cuánto aumentaría el consumo? No sabemos porque no conocemos las elasticidades. 2, dice, ¿en qué ejemplos o bajo qué argumentos se basa su idea de que el aumento de consumo de cocaína aumentaría el consumo de alcohol? ¿Por qué el control del Estado aumentaría estos consumos? De nuevo, caería el precio de la cocaína. Y a ver, no sé ustedes, yo conozco a tantas gentes que consumen cocaína y una de las cosas que primero nota uno es que la asociación con el consumo elevado de alcohol. Y además hay amplia evidencia científica de que un estimulante y una sustancia que adormece tienden a ser complementos. Entonces, digamos, yo creo que cuánto, de nuevo, de qué tamaño es la elasticidad cruzada, no lo sé, pero de que la hay, la hay. Luego dice, usted afirma que el costo de la marihuana médica es el mismo que tiene el mercado negro. Esto es falso debido a que la calidad superior de la cannabis médica que a la que se vende en el mercado negro. ¿Algún argumento? No tiene usted la razón, es todavía más cara. Lo que sí me queda más claro es que es mucho más cara de lo que costaría en condiciones de comercio legal, ¿no? Un dueño de un dispensario tiene que estar cubriendo un riesgo. El dueño del dispensario puede ir cualquier día puede caer la DEA y meterlo a la cárcel. Además tienen que cubrir riesgos de robos, tienen que cubrir diversos riesgos comerciales que muchas veces las compañías legales no le van a cubrir. Ese señor está pagando precios está cobrando precios muy por encima de lo que habría en un mercado legal. Mark aquí ha referido en algunos momentos que la planta que más
se podría comparar, digamos, si quisiéramos hacer una analogía, a la marihuana sería el té, ¿no? ¿Ustedes conocen algún té que se venda a $600 la onza? Yo no. Entonces sí, mi argumento es, bueno, pues es que sí, efectivamente es más cara, pues sí, gracias.